Que Dios les bendiga, amados hermanos, una bendición poder saludarlos nuevamente. Quiero que estemos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos de que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos malos, el único que nos puede ayudar a superar estos tiempos es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 10. Primera de Samuel 30, del 1 al 10. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y al Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, venimos ante tu presencia y te pedimos primeramente que nos perdones, que nos limpies. Sabemos de que pecamos y fallamos a cada momento, Señor. Pero en esta hora te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones para que podamos ser sensibles a tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que uses mis labios para compartir lo que tú quieres que hable a tu pueblo en esta hora. Te pido que bendigas a cada uno por nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Verdaderamente, miren, cuando estamos viendo esta parte que nos narra la palabra de Dios, David estaba enfrentando uno de los días, de los tiempos más difíciles de su vida. Ese fue seguramente uno de los días malos de los cuales David, mire, habla en los Salmos. La ciudad donde vivían él y su familia, junto con las familias de sus valientes guerreros que andaban con él, estaba quemada, dice. Y las familias, dice, que habían sido llevadas cautivas, presas, miren, por los amalecitas. Era un día tal vez si miramos en la historia, era un día de tristeza. Prácticamente lo habían perdido todo. Habían perdido lo que más amaban, a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, hijas. Seguramente muchos de nosotros también hemos vivido, tal vez estamos viviendo días así de malos, tal vez días terribles, días de dolor, de angustia, de enfermedad. Tal vez probablemente en este momento estemos pasando por tiempos así en los cuales pensamos que lo hemos perdido todo, en los cuales pareciera que no hay esperanza, que ya no te puede hacer nada. Miren, cuando llega uno a esta parte, uno puede empezar a meditar en los tiempos, en las dificultades, en las enfermedades que ahorita pues lamentablemente tal vez están pasando muchas personas o hemos pasado muchas personas. Pero en esta historia, miren, que Dios deja establecida en su palabra, podemos nosotros aprender lecciones muy importantes para aprender a superar los días malos, los días difíciles, días de angustia, días de tormento. Miren, con la ayuda de nuestro Dios, todo lo podemos lograr así como lo hizo David. Miren, cuando uno viene y empieza a ver lo que la palabra de Dios nos habla,
yo lo que me gozo es de que Dios, miren, que nos conoce, que en un momento nos íbamos a angustiar, nos íbamos tal vez a poner en una situación complicada en nuestra vida. Él siempre es, miren, nuestra oportunidad para seguir adelante. Y quiero que miremos unas lecciones que encontramos en estos textos para aprender a superar estos días malos. Estos días tal vez que miren, muchos hemos estado atravesando días de enfermedad, de angustia, de quebranto, días malos. Pero miren, la primera lección que quiero que miremos es, en los días malos, nuestras lágrimas, miren, son el primer paso para nuestra restauración y bendición. Fíjense, cuando llegué a esta parte, quiero que meditemos en lo que estábamos leyendo, 1 Samuel 30, del 3 al 4. Y mire lo que dice: vino pues, dice, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Mire lo que dice el 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, dice. Mire, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire lo que dice la palabra de Dios. El texto esto que leímos aquí en la palabra de Dios nos muestra que David y toda la gente que estaba con él lloraron, dice, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Es lo que la palabra de Dios dice. Sus corazones, no cabe duda, si miramos esta parte, estaban tristes, estaban agobiados. David no tuvo vergüenza de llorar. Miren, no fingió ser fuerte e inquebrantable como muchos de nosotros muchas veces lo hacemos. Muchas veces nosotros tal vez estamos en una situación terrible, pero miren, nos cuesta llorar en la presencia de Dios, nos cuesta buscar de Dios. Miren esto que Dios nos deja establecido en su palabra. Lo que me llama bastante la atención es lo que hizo David, donde dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz, dice, y lloraron. Pero miren lo que dice al final: hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Miren, no cabe duda que como muchos de nosotros lo hacemos, mire, David se quebrantó y lloró, no solamente por el dolor de la pérdida, sino también porque David conocía el carácter de Dios. Miren, eso es lo que a nosotros nos falta en este tiempo, conocer el carácter de Dios. Y miren, y por eso David dice la palabra de Dios que era conforme el corazón de Dios, o fue conforme el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque David sabía cómo atraer la presencia de Dios. David reconocía quién era su Dios, y él sabía cómo acercarse a su Dios. Miren, y esta parte a mí lo que me sorprende de David es de que él sabía que Dios era un Dios de misericordia. En los días malos, miren, que puedan venir a nuestra vida, el Señor no espera que nosotros seamos inquebrantables, que seamos valientes, pues como dice su palabra, tenemos un tesoro en vasos de barro, dice la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Para que la gloria sea siempre para Dios. Mire lo que dice, y quiero que vayamos a 2 Corintios 4:7. Mire lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, dice, del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, en los tiempos malos, los tiempos difíciles, tenemos que recordar que nuestro Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y quiero hacer una pausa en esto. Miren, cuando llego a esta parte, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, en este tiempo que hemos pasado, tal vez muchos, el quebranto de salud con esta pandemia que hemos estado viviendo, yo he logrado ver y he logrado escuchar muchos que todavía se jactan. Miren, a mí me dio, pero no me dio fuerte. En lugar de ser humilde, decir, miren, por la gloria de Dios, Dios sabía que si me daba fuerte, tal vez esa enfermedad yo no la iba a superar. Tal vez todavía se quieren vanagloriar, quieren sentirse orgullosos, cuando miren, Dios nos está llamando en este tiempo a ser humildes también. Cuando llego a esta parte, yo puedo entender, miren, cuando nosotros actuamos de una forma que no es humildad, una forma de orgullo, miren, déjame decirte, puede ser que no conozcas quién es tu Dios. Porque miren, David, siendo el rey David, siendo uno de los personajes, miren, que para David quebrantarse, llorar ante la gente en ese tiempo, él no lo podía hacer. Por eso es de que recordamos cuando la esposa de David dice que lo vio que él estaba danzando. Dice que dijo: ay, David, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque él como rey no podía hacerlo. Pero ¿saben qué? David conocía cómo cautivar, sabía cómo atraer la presencia de Dios, sabía cómo, miren, conmover el corazón de Dios. Y eso es lo que en este tiempo nosotros tenemos que hacer. Mira, déjame decirte, Dios
nos habla que nosotros tenemos que ser humildes en estos tiempos también. Y mira lo que dice el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová, mira lo que dice, a los quebrantados de corazón. Mira lo que dice al final: y salva a los contritos de espíritu. Mira, los tiempos malos, los tiempos difíciles, tenemos nosotros que recordar que nuestro Dios está cerca. Dice la palabra de Dios, de los quebrantados de corazón. Miren, cuando uno llega a esta parte uno puede entender, Dios quiere que nosotros en este tiempo que estamos atravesando aprendamos, miren, aprendamos a poder acercarnos confiadamente a nuestro Dios. No importa qué pueda pasarnos. Porque miren, cuando uno viene y empieza a meditar conforme la palabra, muchos quisieran de que, bueno, yo estoy clamándole a Dios y a veces uno le pide a Dios que sea su perfecta voluntad. Y a veces la perfecta voluntad de Dios no va a ser lo que para mí y para ti puede ser lógico. Puede ser tal vez lo mejor para nosotros, pero puede ser que para Dios sea lo contrario a lo que nosotros pensamos, sea lo mejor para nosotros. Por eso miren, cuando uno viene y empieza a escudriñar la palabra, uno tiene que entender, miren, cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando el dolor o la angustia tal vez está llenando nuestra alma, podemos nosotros estar seguros que Dios tendrá compasión de nosotros. Miren, cuando uno viene a esta parte uno dice gloria a Dios, porque Dios que nos conoce, Él lo único que quiere es de que nosotros vivamos una vida agradable a Él, y vivir una vida agradable a Él muchas veces nos va a llevar a que seamos humildes. Miren, mira lo que dice Lucas 7 del 11 al 13. Mira lo que dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: miren, no llores. Miren, o sea, el llorar, el humillarnos ante la presencia de Dios, miren, va a hacer que los ojos de nuestro Dios se volteen a nosotros. Miren, cuando uno llega a esta parte, no cabe duda, Dios nos está hablando en este tiempo. Este tiempo que estamos atravesando, un tiempo de angustia, de tribulación, de preocupación, porque miren, no sabemos en qué momento las personas que están a nuestro lado puedan tal vez salir enfermos, o nosotros mismos, pero miren, Dios quiere que en este tiempo nosotros aprendamos a descansar en Él, a ser humildes. Miren, y algo que me sorprende, miren, llorar ante la presencia de Dios, miren, lo hace sentir uno especial en el corazón, que Dios viene y llega y lo llena a uno cuando uno viene y uno llora ante la presencia de Dios. Por eso donde dice aquí, miren, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Miren qué versículo tan precioso. También quiero que miremos que en estos tiempos difíciles tenemos nosotros que fortalecernos, pero fortalecernos en Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 30 del 5 al 6. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, dice. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren, yo puedo ver que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que podemos estar atravesando, miren, no cabe duda, aparte de la enfermedad, muchas veces escasez económica, tal vez deudas, tal vez problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, tal vez situaciones terribles, pero mira, algo que me sorprende es, mire lo que dice al final: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Saben por qué? Porque David, por eso es de que miren, nos deja una gran enseñanza en este tiempo. Miren, nosotros tenemos que conocer bien a nuestro Dios. Miren, los días malos yo puedo entender que no se superan en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de nuestro Dios, reconociendo muchas veces nuestra incapacidad y confiando en el poder, pero ¿saben qué? De nuestro Dios, de nuestro Señor. Si vemos en el texto que leímos, a David no le quedaban más opciones, no habían alternativas, había perdido a su familia, sus bienes, y los que eran sus compañeros de batalla se volvieron en su contra en ese momento, dice, hasta querían apedrearlo, lo que la palabra de Dios dice. Miren, podemos nosotros aquí ver que a David no le quedaba
tal vez más opciones que fortalecer su corazón en Dios, en su amor, en su poder, en sus promesas. Y tenemos que comprender que ese es miren, el propósito de Dios, el propósito de nuestro Señor en los días malos, que comprendamos que nuestra fortaleza, miren, que nuestra fortaleza muchas veces no va a ser de nosotros, sino va a ser nuestro Dios el que nos va a fortalecer en tiempos difíciles. Miren, para enfrentar nosotros y superar los días malos, está únicamente, miren, nuestro Dios. Y cuando uno llega a esta parte y uno puede meditar de veras, ¿por qué muchas veces nosotros humanamente hacemos tantas cosas y al final siempre buscamos de Dios? Cuando tal vez tenemos que hacerlo diferente, tenemos que buscar primeramente a Dios para que Él nos dé la sabiduría para nosotros salir de esa situación que estamos atravesando. Mira lo que dice Isaías 40:29. Él da, dice, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Miren, yo te puedo decir, mira, ya no luches en tus fuerzas, ya no sigas tratando de hacerle frente a los días malos en tu capacidad, en la forma en que tú sientes que tú lo puedes hacer. Miren, la clave es fortalecernos, miren, en el Señor. Por eso, mira, yo sé que estos tiempos que estamos atravesando son tiempos difíciles. Y tal vez, mira, así como le pasó a David aquí, en estos versículos que leímos, que querían apedrearlo. Mira lo que dice. Versículos 5 y 6 de 1 Samuel 30. El 6 les voy a leer, del 6 al 7. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, miren, de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira lo que dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, por eso que nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en nuestro Dios. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa qué tamaño sea ese problema, ese tropiezo que tú puedas estar atravesando. Pero mira, la solución está en fortalecernos en nuestro Dios, en fortalecernos en nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Efesios 6:10. Efesios 6:10, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, mira, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira lo que dice aquí, que nos fortalezcamos en el Señor por el poder de la fuerza de Él, no por el poder de mi fuerza, sino por el poder de la fuerza de nuestro Dios. Mira, fortalecernos en Dios significa que nuestro Dios tiene la última palabra. Todo depende de Él. Y nosotros en Él, miren, estamos confiados. Mira, cuando llegue a esta parte no cabe duda que Dios nos conoce y Dios sabe qué situación podamos estar atravesando, pero Él te está diciendo en esta hora: fortalécese en mi fuerza, vuélvete a mí. Tal vez si tú te has alejado, tal vez si tú muchas veces sientes de que porque eres bueno, porque te sientes de que tú puedes todo, puede ser que las cosas no te están saliendo como tú creías, pero ¿sabes por qué? Porque has puesto tu confianza en ti mismo, no has puesto tu confianza en el Señor, no has puesto tu mirada en Dios, y Él quiere que en este tiempo nosotros nos fortalezcamos, pero en el poder de su fuerza, dice el Señor. Mira, para poder superar los días malos, nosotros tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. Mira, y cuando estás ahí, yo sé que a veces está dentro de uno, cuando nosotros hablamos y decimos tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios, muchas veces dentro de nuestro corazón decimos amén, y eso quiere decir que nosotros estamos conociendo a nuestro Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 37 al 8. Y esto es lo que me sorprende a mí de David, la forma en que él viene, y a pesar de la circunstancia. Miren, yo me pongo a ver la historia de esta que estábamos compartiendo, y yo puedo ver la angustia de David. Llegar después de una batalla y encontrar que el pueblo estaba quemado, su lugar estaba quemada, su casa, ya no había su ganado, todo lo que las pertenencias se las habían robado, sus esposas, sus hijos. Miren, pero ¿sabes qué? Como él conocía quién era su Dios, a pesar de que se le vinieron todos esos problemas, hasta los mismos que andaban con él, dice que intentaron apedrearlo, querían matarlo, pero mira lo que dice aquí: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y cuando llegué a esta parte del efod, quiero hacer un paréntesis. Dice que esta parte del efod era como
como una túnica que se ponían los sacerdotes en ese tiempo para poder ir a la presencia de Dios. Mira, puede ser que Dios te esté diciendo en este momento, mira, que te acerques a Él con el efod, con humildad, que te acerques a Él confiado. Mira, no importa la circunstancia que estés atravesando, para Dios no hay nada imposible. Mira, sigue diciendo, y Abiatar acercó el efod a David, y dice, y David consultó a Jehová diciendo, mira lo que le preguntó David, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y mira lo que le dijo nuestro Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Miren la palabra que Dios le da. ¿Por qué? Porque saben que, miren, algo que me sorprende de David, a pesar de todos los problemas que tenía, a pesar de que hasta los mismos que andaban con él en el ejército lo querían apedrear porque le echaban la culpa que por él se habían llevado a sus familias presas, pero mira, él lo que hizo fue buscar de la presencia de Dios. En este tiempo que tú estás atravesando, ¿será que tú estás buscando de Dios? Por eso me sorprende en esta parte donde dice, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Será que tú te estás acercando porque conoces a Dios? O tú tal vez estás buscándole solución a esa enfermedad, a ese problema, a esa situación económica que estás atravesando. Tal vez lo estás buscando de otra manera, cuando Dios quiere que tú te acerques a Él confiado porque lo conocía. Algo que me sorprende de esta parte del efod es que dice que se lo tenían que poner, y era parte como que si ellos venían y ellos sabían que iban a entrar a la presencia de Dios. ¿Será que tú en este tiempo estás ayunando, estás orando, estás escudriñando la palabra? ¿O cómo está tu relación con Dios? Mira, David estaba viviendo, miren, uno de los días más difíciles de su vida. Su corazón estaba preocupado, angustiado, triste. Es decir, que podía haber hecho muchas locuras, como muchos hacemos locuras entre veces. Podría haber tal vez tomado muchas malas decisiones en ese momento. Tal vez motivado por el enojo, por la desesperación, por la angustia, por el tormento de que su misma gente lo quería apedrear. Pero miren, por eso David tomó la mejor decisión en los días malos que estaba atravesando. En los días de angustia y de aflicción, miren qué fue lo que hizo David. Consultó al Señor, consultó a nuestro Dios. Y miren, algo que me sorprende es de que David aquí no se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por su angustia, sino que buscó la guía de Dios para saber qué tenía que hacer. Buscó la voluntad de Dios para ese momento de angustia que estaba atravesando. Oh, mira, ¿en qué momento de angustia tú estás atravesando? ¿En qué momento de tormento, de aflicción, de desesperación sientes que no puedes hacer nada? Pero ¿será que estás tomando este consejo que la palabra de Dios nos manda y nos dejó establecido? Mira lo que hizo David, consultó al Señor. Dice. Mira, cuando los días malos vienen a nuestra vida, también aparecen muchos tal vez consejeros, muchas personas que nos querrán decir qué debemos hacer, que nos tratarán de tal vez de convencer de hacer lo que ellos dicen, pero tenemos que tener cuidado de tomar los consejos de aquellos que no son guiados por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Job 21:16. He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos está de mí. Mira lo que Dios le dice aquí a Job. He aquí que su bien no está en manos de ellos, el consejo de los impíos lejos está de mí. Miren esta palabra tan preciosa. Nosotros, al igual tal vez que David, en tiempos de enfermedad, de oscuridad, de tinieblas, de problemas, de dificultades, miren que podemos estar enfrentando, atravesando. No debemos tal vez hacer locuras, no debemos tomar decisiones arrebatadas, sino que tenemos que buscar la luz de nuestro Dios para que ilumine nuestra vida, para que nos dé la sabiduría para poder salir de esa situación que tal vez nos está atormentando. Mire lo que dice Salmo 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Mira lo que dice aquí. En los días malos no debemos aventurarnos a tomar decisiones sin tomar en cuenta, miren, la voluntad de nuestro Dios. Porque solamente Él conoce el camino
que debemos seguir. Mira, cuando uno empieza a meditar conforme la palabra y el ejemplo que Dios nos dejó establecido en su palabra con su siervo David, no cabe duda, David era un rey, pero David sabía cuándo se tenía que humillar ante la presencia de Dios. David nunca, por ser rey, que Dios lo había escogido porque Dios mandó a ungirlo como rey, nunca se sintió tal vez orgulloso. Él siempre, miren, buscó de Dios, cometió errores, pecó, falló, pero miren, siempre tenía la cualidad que reconocía que tenía que buscar de Dios. Por eso yo te animo. Yo no sé qué tiempos estás tú viviendo en este tiempo, pero yo te digo, en este tiempo tal vez que estás viviendo tiempos malos, tiempos difíciles de enfermedad, de angustia, de problemas financieros tal vez, pero yo te digo algo, no te rindas. Mira lo que dice 1 Samuel 30:10, y ya casi voy terminando. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Miren, cuando mira uno esta parte de la palabra de Dios, aparte de que David iba angustiado, atormentado, preocupado y de todo lo que podemos ver que podía tener David, pero se acordó de lo que Dios le había dicho. Y miren, David iba a enfrentar a los amalecitas que habían llevado cautivo a su familia con un grupo de 600, dice la palabra de Dios, 600 hombres, pero en el camino dice que 200 ya no pudieron seguir a causa del cansancio. Pero miren, a pesar de que iban 600 y se quedaron 200, dijo David tal vez, pero a pesar de que voy con 400, no se desanimó. Dejó los 200, dice, descansando porque no podían seguir el camino. Pero ¿saben qué? Él no desmayó. ¿Se dan cuenta? Él no desmayó. Él no dijo, bueno, pues quedaron mejor, esperemos que aquellos recuperen. Él siguió porque confiaba en lo que Dios le había dicho. Por eso mira, tú no temas ni desmayes. Si Dios te ha hablado y te ha dado una palabra, Él la va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce que muchas veces en medio de la aflicción, en medio de la situación que estás atravesando, pero tú mira, no te has rendido, tú has tenido fe, tú sigues confiando en Dios. Miren, aquí lo que me sorprende es de que aquí David dice que siguió su camino, él no desmayó, pues dice que Dios le había fortalecido. Igualmente, miren, en nuestra vida, en estos tiempos malos, tiempos de enfermedad, tiempos difíciles, veremos cómo muchas personas tal vez se desaniman, veremos cómo muchas personas tal vez abandonan la iglesia, pero mira, veremos cómo muchos cristianos dejan tal vez sus ministerios tirados, veremos cómo muchos emprendedores tal vez cierran sus negocios, veremos cómo muchos empleados tal vez renuncian a sus trabajos, veremos cómo muchos tal vez matrimonios tal vez se destruyen en este tiempo. Pero si nosotros verdaderamente estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, miren, no debemos de rendirnos, no debemos desmayar ni volver atrás. No importa que tal vez no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero ahí donde estás en tu casa, tú puedes estar seguro que tú puedes tener una relación con tu Dios. Mira, por eso es de que cuando estaba viendo esta historia, mira, David iba de guerrear y encuentra todo desolado, encuentra todo destruido. Le habían robado, se habían llevado cautivo a su familia, pero mira, él lo primero que hizo fue humillarse ante Dios, buscar la dirección de Dios. Por eso mira, yo te animo en este tiempo. Si tal vez te has empezado a sentir que te estás enfriando, sientes de que la iglesia por esto y el otro, yo te animo a que tú mira, recapacites y medites en la palabra de Dios. Este es un tiempo que Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Mira, así como David conocía a nuestro Dios, Él quiere que en este tiempo tú lo conozcas, y puede ser de que Él te esté llamando a que tú sigas intercediendo en tu hogar, que sigas orando, que sigas clamando, escudriñando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú no te rindas en este tiempo. Mira lo que dice Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Mira qué palabra tan preciosa. Miren, no nos rindamos, no desmayemos ni volvamos atrás. Es la palabra que Dios nos tiene en esta hora. Y quiero terminar con Filipenses 1:6. Mira lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mira, hasta el día de Jesucristo.
Yo te animo que ahí donde estás, si tú has sentido tal vez de que te han empezado a faltar las fuerzas en estos días, tal vez de angustia, de preocupación, tal vez Dios lo que quiere es de que tú te vuelvas a Él completamente. Tal vez hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer primeramente, buscar la dirección de Dios. Tal vez hemos empezado a hacer tantas cosas, pero tal vez en el camino empezamos a tener dificultades, frustraciones, pero tal vez porque no le pedimos a Dios primeramente la sabiduría. Por eso mira lo que hizo David, y Dios lo que le dice, que fuera y que le iba a regresar con todo lo que le habían robado. David le creó a Dios. En el camino tuvo obstáculos. Miren, había que pasar ríos, había que correr, había que seguir, iban cansados todavía. Y todavía en el camino dice que de los hombres que iban a hacerle la guerra a los amalecitas, dice que 200 se quedaron todavía. Era para que David todavía se desanimara más. Pero ¿sabes qué? David sabía y reconocía la voz de Dios. Y él dijo que aunque me dejen tal vez todos, pero si Dios me dijo que me va a la victoria, es porque me la va a dar. Por eso yo te animo que tú ahí donde estés, mira que tú te llenes más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos tiempos difíciles puede ser de que a muchos el enemigo, que el Señor lo reprenda, estos tiempos difíciles va a usar para que tú ya no sigas caminando en los caminos de tu Dios. Pero Dios te habla en este tiempo porque te conoce y sabe que puedes tú estar tomando decisiones tal vez equivocadas. Pero te animo a que ante todo nosotros pongamos nuestra mirada en nuestro Dios, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, venimos ante tu presencia. Te agradecemos, Señor, la palabra que tú nos has dado en esta hora. Y te pido en el nombre de Jesús, que si alguna persona tal vez se había sentido ya desanimada, angustiado, atribulado, sentía que estaba solo, tú le hablas en esta hora y le dices que tú estás con él. Pero te pido en el nombre de Jesús, que tú nos renueve nuestras fuerzas, Señor. Si algunos de nosotros tal vez nos hemos sentido tal vez desmayar, nos hemos sentido tal vez cansados, yo te pido en el nombre de Jesús que tú renueve las fuerzas para poder seguir adelante, Señor, confiando y creyendo en ti, Señor. Y si alguna persona tal vez está abriéndole su corazón a ti en esta hora, te pido que tú llegues y mores en ese corazón. O si alguna persona tal vez, Señor Jesús, está entregándole su corazón a ti en este momento, que tú seas el que siga obrando en estos corazones. Si alguna persona está pasando quebrantos de salud, que pases tu mano de sanidad ahí donde está. Y te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos cubras con tu sangre preciosa. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú el que nos siga redarguyendo y ayudando a seguir adelante. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.